¿Cómo están? ¡Qué belleza! Bendiciones a todos. Bendiciones abundantes en Cristo Jesús. Qué privilegio el poder estar en esta celebración davídica, profética, de artes del reino, exaltando a Yahshua HaMashiach, a Jesús el Cristo, al Todopoderoso. Reciban un cariñoso, amoroso abrazo de parte de mi esposa, la pastora Yenori, y de toda la familia y de la iglesia Ciudad Bendición allá en Santo Domingo de Heredia. Hoy me acompaña mi amada hija, la menor, Helen Raquel, junto con su esposo Ángel. Helencita está por ahí tomando fotografías. Y qué gozo para mí el poder estar aquí acompañando al pastor Luciano Romero, a su esposa, la pastora Ana Luz, y a todo este liderazgo hermoso, y de ver también a nuestro amado Rolando aquí sirviendo y presidiendo con solicitud. Lo felicito, Rolando, presidiendo con solicitud. Y el ministerio de adoración, ministerio poderoso, maduro en el espíritu, tremendo ministerio, y las artes, ¿verdad?, que son de varios ministerios. Y qué hermoso poder ver acá también a la pastora Patricia Brisley, una labor apostólica de excelencia que ha realizado por años en Costa Rica con el Instituto Jubileo. La felicito, pastora. Tenemos que coordinar para estar por allá en Santo Domingo. Cuando estábamos ya listos que iban a llegar, estábamos coordinando, fue cuando se vino el COVID y después toda la situación, y hay que retomar. Pero nos hemos gozado con todos los ministerios y me siento contento que el pastor me decía que hay 18 del Perú, ¿verdad? Y qué bueno que también hayan venido desde el Perú. Casa de Alabanza allá en Huancayo, donde hemos estado en Huancayo ministrando en otras iglesias, pero en algún momento estaremos con Gladys y su esposo. Allá está Gladys y su esposo, los pastores de Casa de Alabanza en Huancayo, Perú. Y bueno, yo fui enviado por el apóstol Ronnie Chávez en el año 87 a Santo Domingo, y iniciando la labor pastoral allá, que en ese entonces se llamaba Centro Nueva Vida Cristiana, por ahí apareció un peruano. Por ahí apareció un peruano un domingo, recién comenzando ya a pastorear, un grupito de unos 40, que 20 como que no les gustó que yo llegara, yo no sé, yo no les hice nada. Se fueron y quedé con 20. Y Luciano llegó y me dijo: Pastor Marvin, el Señor me ha indicado que yo debo unirme a su ministerio y trabajar aquí con usted. Yo soy evangelista, vengo del Perú y todo. Se presentó. Y bueno, Luciano estuvo con nosotros 15 años, desde 1987 hasta el 2003. Allí lo casamos con Ana Luz. Ajá. Y nacieron sus hijos bellos. Ahí presentamos a esos niños que ahora son todos unos muchachotes. Y en el 2003 el misionero y pastor Bruce Gale, fundador de Casa de Alabanza, que ya veníamos aquí a predicar, a veces Luciano, a veces yo, y me dijo: yo ya me voy para Estados Unidos. Y creo que
el pastor Luciano, si usted está de acuerdo, es el que debe tomar la iglesia. Yo le dije, bueno, vamos a orar, porque soltar a Luciano no es fácil. Es un hombre muy valioso, trabajó 15 años conmigo y tiene dones que yo no tengo. Y Luciano es un hombre con una unción davídica poderosa. Es un diseñador. Si no, vean el auditorio, ¿verdad? Los edificios, su oficina, la calle, la entrada. Él es un diseñador, él es un decorador, es un maestro de la palabra y un evangelista poderoso. Y bueno, oramos y le dije, Pastor Luciano, esta es la propuesta, pero tú decides. Y él dijo, Dios me habló, y tomó su decisión de venirse para acá y tomar la iglesia en el 2003. Ya 22 años cumplidos, y nosotros allá vamos a cumplir ahora en junio, que cumplo mis 67 años de edad. Yo sé que me calcularon 40, pero voy para 67 y ya son 38 años pastoreando la misma iglesia, hoy Ciudad Bendición. Así que, Luciano, te amo. Patricia, es que yo soy muy llorón, ¿ve? Te amo muchísimo. Y por supuesto, Ana Luz, los felicito. Tienen una iglesia maravillosa. Ha crecido esta casa. Y aquí hoy hay una atmósfera davídica, poderosa, exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Yahshua HaMashiach. Oh, sí. Pero vamos a enseñar la palabra y vamos a ministrar. Nada más que vamos a dejar ahí el humo quedito y dejemos que la nube de gloria llene esta casa, porque está llena de la nube de la gloria del Señor. Cuando nosotros estudiamos en las Escrituras acerca del tabernáculo de David y de la vida misma del rey David, encontramos un periodo significativo en la historia bíblica, donde la Escritura nos muestra que el rey David estableció un lugar central para la adoración al Señor, a Yahweh, en Jerusalén. Y cuando él establece ese tabernáculo ahí en el monte de Sión, en Jerusalén, encontramos entonces que es diferente, tenía una diferencia al tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, si lo estudiamos, que hay que estudiarlo, y hay significados y símbolos profundos, espirituales, maravillosos, pero el tabernáculo de Moisés era un lugar de ritos, de liturgias, de ceremonias, de sacrificios. Y nunca hubo música, alabanza, adoración, artes. Pues sí, estaban los que soplaban, porque así se dice, el chofar, que cuando la Biblia habla de trompetas está hablando del chofar. Y ahí estaban los encargados y la tribu de Leví, que era la elegida en los asuntos del templo
y del tabernáculo en aquellos días de Moisés. Pero cuando llega el rey David, entonces se establece un lugar central de adoración a Adonai, al Señor Dios Todopoderoso. Y yo sé que usted sabe que Adonai es una palabra plural, porque el singular es Adón. Pero Adonai habla de la pluralidad de Dios, pues Él es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, es el Dios triuno todopoderoso, que en el antiguo pacto se llamó Yahweh, pero que en el nuevo pacto toma un nombre, Yahshua, Jesucristo. Él es Dios. Y Pablo lo habla claramente en Romanos 9:5, de que el Señor Jesucristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en Tito, el santo más chiquito, dice alguien, capítulo 2, verso 13, dice que aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vamos entonces a algún historial de textos bíblicos, hay tremenda enseñanza. Textos bíblicos que son clave, relacionados con el tabernáculo de David y las artes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que vamos a leer solo el verso 5, pero todo ese capítulo habla cuando ya se ejecuta el deseo del corazón de David, porque David era un loco enamorado del Señor, y su carácter de rey había sido forjado pastoreando ovejas. Pero cuando las guardaba en el redil, que se aproximaba la noche, y las ungía con aceite una por una, para que los insectos no penetraran sus orificios de nariz o de oídos y se infeccionaran, tenía que ungirlas con aceite. Oiga, el aceite de oliva es poderoso. Mi hijo, cuando estaba en la escuela, se le pegaron los piojos y yo compraba de todo, Pastor Luciano, los medicamentos y nada. Y el Señor me dijo: únjalo con aceite. Oiga, lo bañé en aceite, se murieron todas las pulgas, digo, todos los piojos, se murieron todos los piojos. Y Josué, mi hijo chiquitillo, dice: papi, ya no tengo piojos, porque el aceite de oliva tiene un amargor ahí que a los piojos no les gusta. Y bueno, eso hacía David, los ungía con aceite de oliva y tomaba su arpa para adorar al Señor. Él tomaba tiempos en medio del pastoreo y se enfrentó a osos, a leones, y dice que los desquijaraba. Desquijarar un oso o un león significa que le caía una unción como la de Sansón. Porque ¿quién va a desquijarar un oso sino bajo la unción del Señor? Lo que pasa es que Sansón no tenía carácter, pero David fue forjado para no solo tener carisma, sino también carácter. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender como hijos e hijas de Dios, desde el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el diácono, el salmista, el artista del reino, las danzoras, danzores, los de la obra de teatro, los del drama, los del sonido, multimedia, cámaras, todos los maestros y maestras. Que toda nuestra adoración será auténtica, que tocará el corazón de Dios si hay carisma acompañado de carácter, el carácter de Cristo. Y por eso es que Dios pasó a David por todo ese trecho, por todo ese camino, antes de tomar el reino. Pero cuando llega al reino, lo primero que él consulta es: ¿y el arca? ¿Dónde está el arca?
porque él sabía muy bien, como aquí está representado, que en el arca se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios que venía y se iba, porque descendía esa llama de gloria cuando Moisés entraba al tabernáculo, o cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en la fiesta o día de expiación. Y es entonces que David conocía eso y dijo: yo quiero que traigan el arca, pero el arca no la vamos a poner allá donde está el tabernáculo, ya ahí abandonado, el tabernáculo de Moisés. No, vamos a hacer un tabernáculo que va a ser una humilde tienda allá arriba en el monte de Sión, y vamos a poner allí el arca, y vamos a alabar y adorar al Señor, cantar y danzar, y vamos a venir hombres y mujeres, jóvenes y adultos, con panderos, con cintas, con mantos, con banderas, y vamos a expresar 24/7 que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Todopoderoso. Bueno, por ahí habían unos jebuseos y tenían que echarlos fuera. Los echaron fuera todos esos brujos hechiceros y tomaron el monte de Sión. Pero tenía que traerla de donde se encontraba. Usted puede leer todo el 2 Samuel capítulo 6. Pero el verso 5, el texto lo pueden poner en pantalla, ¿sí? 2 Samuel, lo busco yo acá, 6:5. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice, verso 5, en Biblia de las Américas: David y toda la casa de Israel. ¿David y quién? Ajá. No solo Luciano Romero, sino toda la casa de alabanza. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas, dice esta versión, y címbalos. ¡Qué fiesta! Dice en otro texto que la madera que se utilizaba también era diferente, porque lo que eran las liras, las arpas, incluso los salterios, eran de madera dura, que era madera de haya. Y la madera de haya, con H y con Y, es una madera dura. Pero también se necesitaba de madera de abeto para las flautas, para los panderos. Vea qué hermoso, toda la clase de instrumentos que David establece para adorar y alabar al Señor en el tabernáculo, donde ahora se encontraba el arca. Bueno, pero tenían que traerla. Y usted sabe que David se equivocó, no consultó bien las escrituras y lo trajeron con unos bueyes en carreta, y el Señor ordenó que un montículo de tierra se levantara. El Señor creó un montículo para que la carreta se volcara. Bueno, ahí hubo una situación con Uz, pobrecito, que tocó el arca para que no se dañara. Sin embargo, no podía tocar el arca con sus manos. Y claro, ahí hay enseñanza. Muchas veces nosotros podemos ser danzores, danzoras, salmistas, músicos, ministros, y la presencia de Dios no se puede tocar con manos sucias, con un corazón con resentimientos, rencores, competencia, orgullo, altivez, soberbia, división, rebelión. Nuestro corazón debe estar santificado y nuestras almas sanadas, sabiendo que debemos perdonar a quien sea y como sea, porque así el Padre ha perdonado también nuestros pecados.
para poder tocar el arca de su presencia, pero con un corazón limpio, porque bienaventurados los de corazón limpio, porque estos verán a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que vea qué tremendo. Si nosotros tomáramos tiempo para ir al diccionario o al Google, ¿verdad? El sabelo todo, y preguntamos, salterios, ¿qué son salterios? Bueno, los salterios eran unos instrumentos con una caja de resonancia, una caja con muchas cuerdas. Habían salterios decacordios que eran de 10 cuerdas, pero habían salterios de 90 cuerdas. Hermano, acá el director de alabanza, ¿te imaginas a alguien aquí con un salterio de 90 cuerdas en grupos de 3 y de 4? Y también habían salterios de 103 cuerdas. Otros eran salterios decacordios de 10 cuerdas. Bueno, si usted dice, es que yo no sé tocar un instrumento, bueno, usted tiene un decacordio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aplauda al Señor y alábalo, porque ahí tiene tiene 2 manos con 10 dedos para que exalte al Señor. Pero iglesia amada, David amaba la presencia de Dios. Pero David pudo entender algo que nadie había entendido. Y es que David, dentro del contexto hebreo, conocía que la palabra gloria hay 2 palabras. Uno de los ministerios aquí se llama Kabod, igual que el nuestro. Y es que Shekinah o Shekinah es la gloria que viene y se va. Pero Kabod es la gloria que vino y se quedó. Y entonces dice David, ¿cómo logro que la llama de gloria Shekinah que viene y se va? Porque Moisés entraba y bajaba la Shekinah y Dios le hablaba, y el sumo sacerdote entraba y le hablaba por Urim y Tumim, sí o no, y bajaba, pero cuando terminaba de ministrar, la gloria se iba. Yo no quiero que se vaya, dijo David. Aleluya. Algunos creen que la presencia y la celebración es dentro del contexto del culto. No. Usted es un portador de la gloria de Dios. Y debe mantenerse en esa comunión de adoración, de exaltación. No importa si está en prueba, si está en bonanza, si está atribulado, si tiene trabajo, no lo tiene. Porque si no lo tiene es porque viene uno mejor. Pero yo quiero decirle que usted debe estar en una continua adoración. En el trabajo, en el lugar de estudio, en el vecindario, en la playa, cuando se va de paseo. Ahí no se desconecte, no. Y David dijo, yo quiero no Shekinah, sino que Shekinah se convierta en Kabod. Que venga la gloria y no se me vaya. Y lo único es que aquí haya adoración, alabanza, música, con toda clase de instrumentos, danzas. Que vengan las artes. David era un danzor. Solo que era un danzor espontáneo, ¿verdad? Porque está la danza espontánea. Y está la danza de la cual debemos aprender como todos ellos, ¿verdad? Y el Instituto Jubileo, hay sus roles, sus expresiones de cuerpo y de movimientos que expresan nuestra adoración al Señor. Y hay que ensayar, como los músicos, hay que ensayar. No como el hermanito que llega y dice, pastor, quiero cantar un especial. ¿De usted canta, hermano? Pues no canto nada, pero como es para el Señor. No, hermano, usted es diácono. Usted es consejero. Bueno, son ministerios que necesitamos, diáconos, consejeros, pero no se le ocurra cantar. Cante en medio de la multitud. Haga lo que yo hago. Pero si vengo a cantarles un especial aquí, hermano, se nos vacía el templo. Iglesia amada, David entiende que necesitaba establecer 24/7 alabanza y adoración.
David reinó 7 años en Hebrón, un pequeño pueblo, a pesar de que ya Saúl había muerto. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Él no llegó con petulancia. Yo soy el rey, ya me ungió Samuel y ya se murió Saúl, con permiso. Se fue a Hebrón. Todavía hay entre el pueblo, aquí no, entre el pueblo de Dios, gente que ama la posición, que ama el título. Hay gente que me presenta el apóstol Marvin, otros el siervo de Dios, el pastor, el hermanito Marvin. Amén. El título no importa. Claro, hay que honrar autoridad, pero amados, no andemos amando posición. Ni se promocione usted, porque Dios es quien te promociona. Y no importa el título, sino la unción que fluye en tu vida. Y amados, los ancianos buscan a David y le dicen: ven a Jerusalén, tú eres el rey, eres el hombre que Dios escogió. Y llegaron los ancianos y lo ungieron y se lo trajeron de Hebrón a Jerusalén. Y ahora entonces dice: hay que traer el arca. Y entiende, después de haberla traído equivocadamente, que todavía hay ministerios e iglesias equivocadamente. Pero cuando David escudriña y sabe que el arca hay que traerla sobre los hombros de los sacerdotes, y establece a las doncellas con panderos, con banderas, con estandartes, con cintas, y a los salmistas levitas como Asaf y los hijos de Asaf, Jedutún y otro por allí, Hermán, y todos esos músicos como Kenanías, un maestro de músicas, Asaf, que era un salmista profético. Y él establece y dice: cada 6 pasos, conforme traigan el arca, vamos a sacrificar un animal y vamos a adorar al Señor. Pero esto no es un culto fúnebre. Esto es un culto donde tiene que haber grito de alabanza, danzas en corro, saltos, alabanza, música. Vamos a exaltar, porque mi Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, es todopoderoso. David conocía a Dios. Y bueno, establece el arca en la tienda, 24/7, alabanza, adoración, música, artes. Tenía un don en el arte David, que hasta inventó él mismo instrumentos musicales. Y cuando descendió la Shekinah, se dieron cuenta que no se fue. Y dice aquí: establecemos músicos, cantores, directores, danzoras y danzores, artistas del reino, los que tienen ese talento y esa asignación. Vamos a alabarlo 24/7. Y porque mira lo que pasó: descendió la Shekinah y no se fue, la retuvimos. O sea que David logró capturar la presencia de Dios. David capturó la gloria de Dios. Así que es necesario que tú también captures la gloria de Dios en tu vida, para que también la gloria de Dios capture tu vida para la gloria de Él. Aleluya. Y por supuesto, cuando Cristo vino, se cumplió la palabra que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Cristo entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y tomó la cuerda, el látigo, y amados, reprendió al pueblo. Ahí estaba la gloria postrera, pero ellos no se dieron cuenta, porque el religioso no puede ver. El religioso no ve la gloria de Dios, y la gloria de Dios estaba frente a ellos encarnada. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero si vas al verso 14 dice: y el verbo tabernaculizó.
se hizo carne. El tabernáculo se llamaba Jesús de Nazaret, pero el Cristo, que es el eterno, el todopoderoso, estaba en él. O sea, Cristo en Jesús, ese es Jesucristo. Ahí estaba la gloria encarnada, pero no la vieron. Murió en la cruz, resucitó al tercer día y derramó su Espíritu Santo. Y hoy tenemos Cabot, la gloria que vino y se quedó. Se llama Espíritu Santo. Pero oiga, al Espíritu Santo hay que mantenerlo volando sobre nosotros, porque el Espíritu de Dios vuela. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios volaba sobre la faz de las aguas. Él estaba volando, él estaba volando, él estaba volando. El mundo estaba abnegado en agua, pero cuando Dios dice en Génesis 1:3, sea la luz, vino la palabra, y con la palabra el Espíritu se activó, y entonces se estableció y vino la luz, y toda la recreación se narra Génesis 1 y Génesis 2. Pues así el cristiano, que se mantiene en adoración y en comunión con Dios, y una iglesia que alaba de acuerdo a los principios davídicos, y que se entiende que el mismo Dios en Amós y más tarde en Hechos, el apóstol Santiago, medio hermano de Jesús, hijo de José, él dice, tocando Amós 9:11, que era necesario la restauración del tabernáculo caído de David, y que no solo iba a traer a los israelitas, sino también a los gentiles, porque de los dos pueblos iba a ser un solo pueblo, y ese pueblo se llama Iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! O sea, que los principios revelados a David son principios que la iglesia debe restaurar y activar como iglesia y en la vida individual de cada uno de nosotros, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. O sea, gente de testimonio, gente de amor, con mansedumbre y templanza, gente que no está metida en pleitos ni contiendas, ni siendo un divisor, sino una persona que cuando llega provoca la unidad, provoca la reconciliación, desata salvación, los enfermos se sanan, los demonios no resisten, se tiene que ir porque llegó un portador de la gloria de Dios. Y si usted es un portador de la gloria de Dios, dale un aplauso al Todopoderoso en esta hora. ¿Sabe quién estuvo danzando entre nosotros hoy? Jesús. Porque Él alaba y danza a la presencia, adorando al Padre en medio de sus hermanos y sus hermanas, porque Él es nuestro hermano mayor. Y hay un texto que habla de que Él danza ahí con nosotros. Su presencia está aquí. Así que la gloria acabó, es la que vino y se quedó, pero tenemos que tenerla activada. Esa gloria, esa presencia tiene que estar activada. Y solo a través de hombres y mujeres que llevan una vida de oración, que aman la palabra y viven de acuerdo a esa palabra, que no solo es porque tiene el don de movimiento, póngame a danzar a mí. No. Yo le hago por lo menos ahí el brinquito, saltito del sapito tun tun, dice alguien por ahí. Pero por lo menos un poquito así. Ya los más jóvenes de 50 para abajo, y los de 40 y más, los jovencitos saltan y en corro y aplauden. Bueno, nosotros podemos aplaudir, gracias a Dios. Pero amados, hay que mantener activa esa presencia. A través de una vida de testimonio, a través de una vida que ama la palabra, a través de una vida de oración. Entonces está activo, porque es por esa iglesia que Cristo viene. Es una iglesia davídica, apostólica y profética. Es una iglesia que entiende que el ministerio quíntuple ha sido restaurado, de donde nosotros en todo el gran movimiento quíntuple a nivel mundial vamos a ver los verdaderos y los falsos.
No te desanimes por los falsos, porque hay apóstoles falsos, hay profetas falsos, hay pastores falsos, hay evangelistas falsos, hay maestros falsos. Y puede haber intercesores falsos, danzoras falsas, salmistas, músicos falsos. O sea, si no está alineado su corazón al corazón del Padre, no está conectado con esa vida de santidad y entrega diaria, consagración a Dios, pues va a ser falso. Porque usted no es porque tiene movimiento de expresión en su cuerpo físico, o tiene habilidad para tocar una batería o tocar un saxofón. No es la habilidad. Es ahí donde hay que tener cuidado. La Biblia habla del trigo y la cizaña. Crecen juntos y la cizaña se parece al trigo. Y yo quiero decirle que la unción se confunde con la habilidad. Es buena la habilidad, pero la habilidad tiene que estar acompañada de lo que es fundamental, la unción del Espíritu Santo. Y la unción solo se consigue con hombres y mujeres consagrados, con hombres y mujeres que están en adoración, que exaltan al Rey, que dan testimonio y viven de acuerdo a su palabra. Entonces no solo es habilidad, es unción. Y sabe una cosa, la unción pudre los yugos. La unción pudre los yugos. Aleluya. Pero avancemos un poquito. Si usted va al primer libro de Crónicas, todo el capítulo 15 y todo el capítulo 16, estos capítulos que los estudiará en casa detallan la organización del servicio musical y de alabanza en el tabernáculo de David. O sea, David no solo dice música, danza, vamos, saltos. No, esto va a ser así. Él recibió los principios. Él tuvo la revelación. Y él detalla todos estos capítulos 15 y 16 de primer libro de Crónicas, la organización del servicio musical y de alabanza en el tabernáculo de David. Y vemos cómo David designó levitas para ministrar con cantos, instrumentos, incluyendo címbalos, salterios, que son un instrumento de cuerdas. No como un hermano diga con salterios, hay que saltar. No, salterios y arpas. Y eso usted lo ve en primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Ahí está la esencia de esos dos capítulos, 15 y 16. Toda una organización. Y él dice, bueno, los músicos aquí, los cantores acá, las danzoras y danzores acá, todos los artistas del reino van a entrar en grupos cada 2 horas para mantener 24/7 alabanza y adoración al Señor. Y después de esos 7 años en Hebrón, ahora ya en Jerusalén, reinó 33 años. O sea que 33 años, 24/7, sin interrupción, hubo alabanza, adoración, música y danzas. 24/7, 33 años. Qué locura, qué maravilla. Y David fue un guerrero. Y sabe una cosa, los pueblos enemigos atacaban, los emboscaban, los sorprendían. Y dice la palabra que David nunca perdió una sola batalla. Cuando tú estás activando en tu vida a través de la adoración y la expresión y lo exaltas, no solo en congregación, ahí en tu dormitorio, y lo alabas y le exaltas y te postras, y ahí en tu automóvil estás adorando y se hablas lenguas. Oh, catarrema, catarremanzokalaya kenda brema. Usted va adorando. Yo quiero decirle algo: nunca perderás una batalla y sabrás que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya.
Si usted leyera luego el capítulo 16 del primer libro de Crónicas, ahí contiene un salmo de acción de gracias que David le entregó a Asaf y a sus hermanos para que lo cantaran delante del arca. Ay, David, es que solo siendo una persona de oración, David recibe un salmo de acción de gracias y lo escribe. Usted lo puede leer, primer libro de Crónicas, capítulo 16, y se lo da a Asaf. Asaf era ahí el principal de los salmistas y era profeta. De hecho, cuando David entraba en tiempos de tristeza, de angustia, a veces venían las amenazas, los enemigos se levantaban, las malas lenguas hablaban en contra de él, decían que era injusto, que era un aprovechado, y de todo decían de David. Y él entraba en tristeza al ver gente que a veces incluso de su mismo pueblo murmuraban contra él. Y usted ve salmos que tuvo que clamar para que el Señor lo librara de la angustia o lo librara de sus enemigos, y a veces gente del mismo pueblo. Y es entonces que a veces David llamaba a Asaf y le decía: Asaf, ven, sí, mi rey, profetízame. Qué poderoso. Ajá. Qué poderoso. O sea, vea que el Espíritu Santo no estaba permanente todavía en el Antiguo Testamento, solo venía y se iba. El primero en ser lleno del Espíritu y entrar adentro fue a Jesús cuando se bautizó, y luego derramó su Espíritu en Pentecostés. Y desde entonces ahora está aquí adentro, y el Espíritu Santo entró para nunca irse. Pero oiga, Asaf, yo puedo imaginarme a Asaf. Asaf le decía a David: ven, sí, mi rey, profetízame. Y Asaf comenzaba a tocar el arpa. Quizás llamaba a algunos músicos más y comenzaban a adorar al Señor. Mi rey, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí y te dice: no temas, porque todos tus enemigos han sido aplastados, y los que se levanten serán aplastados por la diestra del Todopoderoso. David, esto te dice el Señor: no te angusties, porque sé que tu corazón se entristece cuando aún gente de tu mismo pueblo te calumnia y dice cosas que no son. Porque el hombre juzga según la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y yo, David, sé que tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Aleluya. Oiga, iglesia, David no era perfecto. Porque si usted sigue escudriñando la vida de David, dice: pero David adulteró, se enamoró de una mujer que no tenía que enamorarse. Los reyes podían casarse hasta con 20, pero solteras, y hacerse cargo de ellas. Manutención full. Ahora, yo sé, nosotros somos reyes y sacerdotes, pero solo una esposa. Pero David se enamoró de una mujer casada, Betsabé. Bueno, y ustedes saben la historia. Adulteró. Luego planificó para que el marido, que era un soldado, estuviera al frente de la batalla y lo mataran. Homicidio. Pero Dios dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Si David pecó. Claro, cuando el cristiano se distrae, pecamos, cometemos faltas. En esta semana, ¿cuántos han cometido faltas? Mire, solo 5 sinceros, el resto no digo que son. Todos cometemos faltas, con la mirada, con un gesto, con un pensamiento, oír lo que no se tiene que oír, hablar lo que no tiene que hablar, con una actitud petulante, orgullosa hacia un hermano, un ministro o al vecino.
Cometemos faltas, pero qué dicha que podemos decirle al Señor: perdóname, y en su sangre hay perdón. Pero el corazón, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque David era un hombre perdonador. Y es que cuando tú estás en la presencia de Dios, y cuando la unción davídica, el tabernáculo está establecido en una casa, en una iglesia, en una vida, uno aprende a perdonar. Y vive perdonando, y vive perdonando. Y aprende que el perdón, si no se da, quien me hago daño soy yo. Porque hay gente que ofende y ni siquiera se dieron cuenta que ofendieron. Perdónalo. Y otros sí se dieron cuenta. Saben que están hiriendo, saben, pero hay que perdonarlos. Y David perdonaba y amaba y bendecía, y perdonaba y amaba y bendecía. Que un día los hijos de su hermana, que eran los jefes, los capitanes del ejército, y llegaron y le dijeron: pero rey, tú amas a los que te aborrecen. ¿Ah? Y parece que aborreces a los que te amamos. Un día por allá alguien se puso a decir cosas desde ahí arriba, y uno de ellos dijo: ¿me permites ir a agarrar a ese sinvergüenza y cortarle el cuello de una vez? Y David dijo: deja, que si el Señor está tratando conmigo, que Él trate conmigo. Oh, bendito el nombre del Señor. Eso es la unción davídica, eso es la unción de Cristo, porque Él es Jesucristo, el Hijo de David. Por eso Bartimeo clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo es el verdadero David. David era solo una sombra. Imagínense qué sombra, qué poderoso. Pero Cristo, el verdadero David, que un día vendrá y arrebatará su iglesia para luego establecerse en el trono de David y gobernar. Y ustedes y yo gobernaremos 1000 años con Cristo en esta tierra. ¡Aleluya! Si vamos a primer libro de Crónicas 25, este capítulo describe cómo David, junto con los jefes del ejército, apartó a los hijos de Asaf, a Hemán y a Jedutún, para el ministerio profético, con arpas, salterios y címbalos. Oiga, ellos dirigían la música en la casa de Yahweh. Wow. Pero vean lo que dice este capítulo, primer libro de Crónicas 25, describe cómo David, junto con los jefes del ejército. Es que el ejército, para tener victoria sobre sus enemigos, necesitaban la presencia de Dios. Y es por eso que él aparta a los hijos de Asaf, a Hemán y a Jedutún. ¿Para qué? Para el ministerio profético, con arpas, címbalos, salterios. Quizá hoy no le dio tiempo al ministerio de alabanza. Hoy hubo alabanza, hoy hubo adoración. Pero escuchen, el tabernáculo de David, la unción davídica en la música y las artes, que es un solo ministerio. No es el ministerio de artes y el ministerio de adoración. No, el ministerio de adoración es salmistas, instrumentistas, cantores, directores, danzoras y danzores. Todas las artes con la música, un solo ministerio. Y la congregación metiéndose, porque todo Israel debe alabar al Señor. Pero la alabanza es el primer paso, porque hay una meta. La adoración, segundo paso. Vamos hacia la meta. Y después de ahí hay que llegar al cántico nuevo. Y la meta, el cántico profético. Si solo alabamos y adoramos y no hay cántico nuevo y no hay cántico profético, el culto quedó machucado.
Porque Dios no solo quiere que lo alabemos con música fuerte, alabanza aprendida, que está bien. Cantamos salmos, himnología que Dios le ha dado a cantores, a salmistas del Señor, hombres y mujeres. O traemos las canciones propias. Si hay directores como Kenanías que escriban música de la iglesia, eso es tremendo. Yo voy a iglesias a dar congresos donde todo lo que se canta ahí, yo no escucho nada, pero nada. Y no estoy en contra de ninguno de estos, pero no escucho nada de Marcos Witt ni de Marcos Barrientos. Son preciosos hombres de Dios y de salmistas bellas del Señor que han surgido, dominicanas poderosas. Pero ahí todo es cántico escrito por salmistas y por la pastora, todo es propio. Le ponen la música, escribe y se la da al otro para que la componga. Y hay cánticos nuevos, espontáneos, incluso de estrofas. Estuve ahora en marzo en una ciudad en Puerto Rico donde de repente, finalizando la adoración, porque todo tiene su tiempo, entró una mujer, tomó el micrófono, primero habló con los pastores: tengo un cántico nuevo. Entra. Al final de la adoración hay un espacio. No es interrumpir, no es profetizar en medio de la alabanza y que usted comienza: oh caramba, vos acá ya. No, el diácono va a decir: hermanito, hay su tiempo dentro de toda la estructura del culto. Y esa mujer se subió y entonó 3 estrofas. Yo dije: pero esto es un cántico ya aprendido. Dice: no, me dice el pastor, está surgiendo en este instante. Eso nunca se ha cantado aquí. Y oiga la organización del ministerio, porque no solo es los de multimedia, el sonido y cámaras. Ahí ese ministerio, conforme ella fue cantando, hay un escriba y levanta y ¡pum!, lo ponen en pantalla. Y la hermana repite el canto de las 3 estrofas y ya está en pantalla en el instante. ¡Wow! Yo me quedé con la lengua afuera. Pero hay cántico nuevo que es de una sola frase. Ve, en medio de la alabanza, la adoración, y viene el cántico nuevo: porque el Señor reina, porque el Señor reina. Y las coristas dicen: porque el Señor reina, porque el Señor reina. Y el que está dirigiendo comienza a decir otras cosas en el canto. Es un cántico nuevo, porque el cántico nuevo es el canto de la novia al novio. Y surge del corazón. No es aprendido, es en el momento. Le cae la unción, la inspiración. Y luego abre camino hacia la meta: el cántico profético. Porque el cántico profético es el canto del novio a la novia. Y después del cántico nuevo, puede ser el mismo director o una de las cantoras, y comienza a fluir. Y con la música: oh, amada mía, paloma mía, perfecta mía, no temas. Tiempos difíciles estáis viviendo, pero he aquí, yo soy tu redentor. Amada mía, paloma mía, perfecta mía, te amo, hoy te doy mi abrazo. Sola no estás, voy delante de ti como poderoso gigante, aplastando a todos tus enemigos. Los que se metan contigo, conmigo lo harán. Eres la niña de mis ojos, no temas, amada mía. Cántico profético. Esa es la iglesia del tercer día. Esa es la iglesia con una unción davídica. Esa es la iglesia que ha establecido el tabernáculo de David. Y es por esa iglesia que Cristo viene. Termino
quedan 4 minutos y escasos segundos. Amós. Bueno, antes de ir a Amós 9:11, usted tiene que ver, ¿no?, los salmos, que en su mayoría escritos por David, no todos, pero la esencia de los salmos es el Salmo 150, donde nos hace una invitación a alabar a Dios con diversos instrumentos: instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Amós 9:11, este profeta habla de la restauración del tabernáculo de David en el futuro. Ahí está claro, porque alguno todavía puede ser que está como que no entiende por qué los mantos y las cintas y las banderas y palos y vestuarios y mantos de colores y los músicos y por qué. Porque Amós profetizó que en los postreros días se haría restaurado el tabernáculo caído de David. Y esto se tiene que aplicar a la iglesia, porque Santiago el apóstol, en el libro de los Hechos, él toma en Hechos 15 versos 16 y 17, en el nuevo pacto ya, Santiago cita a Amós 9:11, refiriéndose a la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, y utiliza la imagen del tabernáculo de David como un símbolo de adoración más inclusiva y restaurada. O sea, que no nos podemos quedar ni siquiera solo con lo de David. Lo de David es una explosión, pero David no había piano, pero hay piano. No había requinto. Mi hijo Josué es tremendo requintista, loco con el requinto. No había requinto, ahora tenemos requinto. El bajo, bum, 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 bum. Y habrá otros instrumentos hoy día que no habían en los días de David. Así que es un tabernáculo de David inclusivo. Hay que incorporar toda la música, todas las artes. Y no solo una danza davídica en el sentido del vestuario davídico, sino también la danza contemporánea, la danza moderna, siempre dentro del marco del pudor y la modestia. No quiere decir que no se puede traer gente con un talento en el teatro, obras de teatro, porque la palabra de Dios puede ser predicada, hablada, o puede ser predicada por música o por danzas, o puede ser a través de una obra de teatro o de un drama musical. Nosotros siempre preparamos un drama musical de 45 minutos a 1 hora con el Ministerio de Artes en nuestra conferencia internacional, y Dios habla a través de ese drama. De hecho, la primera noche es el drama y la cena de las naciones, y yo doy un pequeño mensaje, porque a través del drama Dios predica. Así que son todas las artes, son todas las formas de expresión. No las artes como el mundo, sino las artes santificadas, purificadas, porque sabemos que son para exaltar al Todopoderoso. Pero es a través de las artes, la música, el canto, que vamos a hacer que esa presencia de Dios sea desatada. Y es ahí donde la gente va a comenzar a ser sanada, y los demonios van a tener que salir, tienen que salir, y la gente va a comenzar a llorar sus pecados y se van a entregar a Jesucristo, porque toda esa manifestación davídica desata la presencia de Dios. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y viene por una iglesia davídica. Y el verdadero David, no la sombra, el verdadero, se llama
Yahshua HaMashiach. Jesús es el Cristo. Jesucristo, Jesucristo. Póngase de pie. Póngase de pie. Hay tanto que hablar y enseñar, pero yo creo que a través de todo lo que hemos sido ministrados, las danzas, las artes, los cantos, la alabanza, la adoración, las motivaciones, más esta palabra, puedo decir: Dios hoy habló. Puedo decir: Dios hoy habló. Usted puede decir: Dios hoy me habló. Y quizás alguien aquí lo que menos pensaba es que le iba a hablar a través de Marvin Aguilar, pero Dios usa vasos de barro para hablarle a su pueblo. Levanta tus manos, y si puedes cerrar tus ojos, ciérralos, y vengan por lo menos 7 danzoras, y de una manera espontánea hagan movimientos. Pueden ser danzores también varones. Puede decirlo. Aleluya. Puede levantar las manos y decir conmigo: aleluya. Vamos, levanta tus manos. Aleluya. Su presencia está aquí. Yo la puedo sentir. Su presencia está aquí. Yo la puedo sentir. El Señor te sana. Aquí hay una pareja que ha estado clamando por tener hijos. Han pasado años. Así te dice el Señor: quedarás encinta en las próximas semanas. De aquí a un año presentarás tu bebé en este altar. El Señor trae milagro a ti, mujer, y a ti, varón, para engendrar y concebir. Aquí hay varias mujeres sufriendo de menstruaciones largas, de muchos días, quizá fibromas, miomas, quistes. El Señor me muestra que el fuego del Espíritu Santo en este momento está quemando fibromas, miomas, quistes. Son quemados por el fuego del Espíritu Santo. Y tu matriz y tus ovarios son sanos ahora. Te sana el Señor. Y taramaso kalaya que ramanso kalaya renda brama baba somaramanda ramakatara masaya.
Si alguno aquí ha venido por primera vez, Dios ha tocado su corazón, diga: Señor Jesús, dígalo: Señor Jesús, te entrego mi vida, te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Dile: Señor, me arrepiento de toda maldad y me vuelvo a ti, Señor. Recíbeme como uno de tus hijos. Dile: Señor Jesús, entra a mi corazón y sé el Señor y Salvador de mi vida, ahora y siempre. Amén. Si usted repitió la oración, levante la mano rápidamente. Vamos. ¿Quién repitió? Allá atrás, allá atrás, allá atrás. ¿Quién más? Levante la mano si usted repitió la oración. Levante la mano alto. Aquí también, allá. Ok, hay vidas entregándose al Señor, quizás reconciliándose con Dios. Otros reciban ahora el toque de sanidad divina, aun cuando no tenga el nombre de su enfermedad. Diga: recibo sanidad por la llaga de Cristo, soy sanado. Recibo mi milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, muchachas. Gloria a Dios. Dale fuerte ese aplauso al Rey.